Ola, sí? Escoítase, sí. Imos proceder á segunda conferencia da xornada de hoxe. En principio estaba prevista que fora entre 11:15 e 12:15 para a pausa. Xamos un pouco de retraso, intentaremos sacrificar algo da pausa, despois o lembrarei cando fagamos o receso. Tócame presentar ao seguinte conferenciante. Bueno, pois creo que para mí é unha enorme satisfacción que teña sido o profesor José Antonio Vega a que eu teña que presentar. Supoño que cada un de vos que estedes aquí hoxe e xa vos aproximarades ao tema dos incendios, xa tedes unha idea de quen é o que me acompaña á mesa, e aquel que non o fixera, hoxe é unha gran oportunidade para descubrirlo. José Antonio Vega é doutor en Ensino de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid, é un dos pioneiros da investigación nos incendios forestais en España, no sur de Europa, e xa no ano 75 pois chega a Galicia para facerse cargo, entre outras cousas, do Departamento de Incendios Forestais no Centro de Investigación Forestais de Lourizán. Fixo tantas cousas que non vou a detallar, aínda que por afinidade, tamén quero lembrar que foi durante máis de 20 anos profesor na Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, entre outras cousas, da asignatura de Incendios Forestais. Do punto de vista persoal, tentei que fora o meu director de proxecto fin de carreira. Ao final, a culpa foi mía, porque non vin a Galicia, daquela eu estaba estudando en Madrid, marchei a Finlandia a facer o último curso, pero eu creo, e nunca deixo de pensar, me arrepinto de non ter tido a posibilidade de traballar directamente baixo a supervisión de José Antonio Vega. Sí que coincidimos despois na escola e en moitos outros sitios, e síntome enormemente satisfeito de poderlo presentar aquí hoxe, porque probablemente, independentemente da súa contribución obxectivable en termos científicos, do punto de vista persoal, o que atinxe ao tema dos incendios, a maneira que ten de afrontalo dunha maneira moi sistémica e tamén buscando que dende a ciencia poder dar solucións prácticas para os xestores e para os decisores, creo que unha figura tan relevante que non vou a estenderme moito máis en darlle a presentación. Con todos vostedes, José Antonio Vega, que vai a falar do cambio climático e dos incendios forestais. Muchas gracias, Juan, por tus palabras afectuosas y que te agradezco mucho, pero bueno, creo que son elogios inmerecidos sin la menor duda, ¿no? Bueno, lo primero quiero agradecer al Consejo de Cultura que llegue a la oportunidad de estar aquí. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy con vosotros, compartir estas jornadas y particularmente quiero agradecerlo al profesor Díaz Fierros, con el que me une una larga amistad. Somos además compañeros de fatigas en este tema de los incendios desde hace muchos años, como él ha recordado. Y bueno, seguimos en la brecha, a pesar de estar jubilados ya los dos, y continuamos con un interés muy grande por el tema, porque como él lo ha dicho muy bien, es un tema de Galicia, de país, es un tema que afecta a todo nuestro país, ¿no? Sin la menor duda. Bueno, pues sin más demora, me gustaría pues referirme a este tema que él mismo me sugirió y bueno, creo que puede tener interés hacer una reflexión y es lo que voy a tratar de hacer, ¿verdad? Una reflexión sobre la conexión entre cambio climático, yo diría también global, y los incendios forestales en Galicia. Y bueno, yo le he puesto una coletilla al título, ¿verdad? Que es un reto que exige respuesta. Yo creo que nos ha dado una visión extraordinaria en la presentación anterior el profesor Díaz Fierros, ¿verdad?, en relación a todo el devenir histórico del fuego, la conexión tremenda con el sector agrícola y con la sociedad, en definitiva, gallega, y cómo de pronto ha habido un viraje y el fuego, que había sido un aliado realmente de nuestra cultura y de nuestra actividad agrícola y social, pues como en un momento determinado muda y se convierte pues en un problema que está agudizado, como digo, por la cuestión. La presentación, pues, es una presentación coral, en realidad, con personas que vengo colaborando con ellos hace tiempo y que pertenecen al Centro de Investigación de Lourizán y también a la Universidad de Santiago, en la Escuela Politécnica de Lugo.
Bueno, yo creo que esto conecta relativamente bien con lo que Díaz Fierros ha dicho hace unos minutos, y es el concepto del régimen de fuego. Realmente vale la pena reflexionar un minuto sobre la perspectiva que tenemos del fuego y comprender que realmente sus efectos, se ha hablado también de la erosión, se ha hablado de efectos negativos, empobrecimiento del suelo. Bueno, pues realmente no podemos hablar del incendio en términos ni buenos ni malos, o más bien del fuego, ¿no? Sino que en realidad hay un régimen, hay, digamos que una dinámica espaciotemporal de actividad del fuego, y esa dinámica espaciotemporal es la que de alguna manera tiene una serie de atributos que a su vez son los que afectan a la respuesta que los ecosistemas, ahí incluyo también al hombre, pues vienen teniendo en relación al fuego, ¿verdad? Así que intensidad, severidad, recurrencia, frecuencia de uso, la superficie que ocupan, y que ha sido mencionado también hace unos minutos, y la estacionalidad, dependiendo de la época del año en que tienen lugar, son factores que condicionan mucho la respuesta del ecosistema en su conjunto al fuego, ¿verdad? Bueno, el Natural Conservancy tiene hecho un estudio ya de hace unos años sobre cómo son los regímenes de fuego en la Tierra y cómo muchas comunidades de vegetales, ecosistemas, en definitiva, pues están sufriendo o bien una presión excesiva del fuego o por el contrario, digamos que están ausentes del fuego cuando ha sido un elemento clave en la evolución de esos ecosistemas. Bien, nosotros podemos también simplificar pensando que el régimen del fuego es una resultante del clima, ¿verdad? Del combustible, es decir, de la vegetación y sobre todo en el ámbito mediterráneo, como él bien ha recordado, del hombre. Bueno, este trabajo de Wyckoff es una visión de que el régimen de fuego se puede ver en un aspecto, digamos, en una dimensión pequeña, o se puede ver, por el contrario, en una megadimensión, en una dimensión, digamos, casi de tipo continental, ¿no? Y cómo diferentes elementos van cogiendo un papel distinto en el... Sería bueno poder centrar esta imagen, pero no sé si yo voy a ser capaz de hacerlo. Bueno, lo intentaré. Bueno, hay recientes teorías. El profesor Fierros se ha referido a la de Bowman con una visión histórica, ¿verdad? de la evolución del fuego en la humanidad. Pero hay varias teorías que son interesantes comentarlas porque están conectadas con nuestra visión del fuego y con las estrategias que queramos presentar respecto a este problema. Es decir, que no es solamente conocimiento científico, sino que, como digo, esa visión de qué factores son los controladores del régimen de fuego nos va a permitir enfatizar en unos ecosistemas más, en algunos factores determinantes de ese régimen o no. Bien, Charnour y Moritz presentaron una hipótesis ya en 2011, que luego ha sido, digamos que rebatida y perfeccionada por otras personas, sobre los factores limitantes, deberían estar ahí entre comillas, ¿no? Los factores limitantes para explicar la actividad global, la actividad en la Tierra, ¿no? Y consideran que en realidad hay unos gradientes espaciales, moduladores, que son los que hacen que en unos determinados ecosistemas, digamos que haya un control del incendio fundamentalmente por el clima, la meteorología, la humedad, el combustible, como queramos llamarle, y en otros, por el contrario, sea la cantidad, los biomas mismos, la biomasa de los biomas, los que tienen más importancia, ¿verdad? Entonces, esta visión quiere romper con la dicotomía de otras teorías anteriores que dicen, no, aquí lo que importa es el clima o aquí lo que importa es los combustibles que tengamos, ¿no? Esta hipótesis de Pausas y Rivero, que complementa otra anterior de Julie Pausas y Brastock de 2007, que es la hipótesis de la relación a nivel de la Tierra entre la productividad de los ecosistemas, medida en este caso por la biomasa, por ejemplo, en un crecimiento de la biomasa en un tiempo, la productividad primaria neta y la actividad de los fuegos, ¿verdad? Entonces, estos dos autores nos plantean
Bueno, un mapa que está hecho a base de información recogida de numerosas fuentes, la NASA fundamentalmente, pero otras instituciones también, y modelos de productividad primaria neta. Si os fijáis en la curva inferior, lo que tratan de poner de manifiesto es que esa actividad del fuego tiene un máximo, pero que a la izquierda hay también un mínimo y a la derecha hay también un mínimo. Es decir, es una curva en joroba, ¿no? Y como el NDVI, que puede ser digamos que un proxy, una variable indicadora a su vez de la producción primaria neta, pues presenta una situación relativamente similar. Ellos insisten en algunas ideas que también resultan pertinentes en esta primera reflexión que quería mencionaros. Este modelo se retrotrae también a modelos anteriores en el sentido de que quiere ver cuál es la influencia relativa de los diferentes factores. Fundamentalmente, ellos simplifican mucho, creo que demasiado, a mi juicio demasiado, relativo a los combustibles o relativo a la falta de agua como principales conductores del fuego, ¿no? Y sugieren pues, que los cambios en el clima, más que los cambios en el combustible, son los elementos más importantes y los que hacen que tengamos, digamos, regímenes de fuego distintos y sobre todo donde la importancia relativa de esos dos factores sea distinta. Pero ellos encuentran, a diferencia del modelo de Moritz que he mencionado antes, que es la productividad del sistema la que en definitiva controla digamos que la actividad de fuego. Y hay una reflexión importante que ya nos atañe al clima templado y concretamente a Galicia, ¿verdad? Y a las zonas de bosque templado. Y es que en esos ecosistemas donde hay una alta productividad, es el caso gallego, forestal, pequeños cambios en la temperatura tienen muchos efectos en esos ecosistemas, mucho más que los de baja productividad. Por lo tanto, son al final un factor del clima, la temperatura, digamos que el elemento más importante para explicar la variabilidad, según esta teoría, de los regímenes de fuego. Con todo, yo encuentro aquí varias limitaciones. Una es un papel desmedido a la temperatura y quizá pues menos importancia al efecto viento, que en el caso del comportamiento del fuego es decisivo, y al mismo tiempo, y lo dicen de pasada, en un sitio como el Mediterráneo, y yo creo que eso nos lo ha explicado muy bien el profesor Fierros hace unos minutos, la acción humana es determinante en el régimen de fuego. Las igniciones que tenemos en Galicia y en todos nuestros países son atrópicas. Es decir, los incendios por rayos son una proporción muy pequeña. Por consiguiente, yo entiendo que estos factores en una situación como la nuestra quedan muy diluidos a pesar de su importancia, digamos, como teoría científica. Bien, volvamos al cambio climático. Sabéis que todos los días hay en Internet, cuando uno entra en la dirección correspondiente, una información sobre cómo estamos de nivel de CO2 en una estación que está en Mauna Loa, en el observatorio de Mauna Loa. Y ahí lo que pasa cada día es que va subiendo. Es decir, que tenemos reuniones de cambio climático a cada momento. En París ha habido una aparente puesta en común de políticas de cambio climático en los países, pero realmente esto va subiendo. Cada día va subiendo. Y sube también la temperatura. Es decir, tenemos dos factores importantes que tienen un enorme efecto en la vegetación y, por tanto, en el combustible, que luego va a arder, y que estamos lanzando a través de los fuegos cantidades enormemente altas, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero. Estas cifras son astronómicas. Una teragiga, como sabéis, es 10 elevado a 12 y digamos que cada año se sueltan 3,5 gigatoneladas, está bien lo que he dicho, gigatonelada, que es 10 elevado a 15 gramos, nada menos, ¿no? Bien, como veis, la quema de incendios forestales no es lo más importante, no es lo más importante. Las praderas de sabana, al fin y al cabo, son fuegos también de vegetación, la quema de residuos, dan una producción de gases de efecto invernadero mayor que nos da. Aquí tenemos una imagen que vemos con frecuencia, pero quizá no nos paramos a pensar cuánto supone cada uno de esos biomas, con cuánto está contribuyendo, ¿verdad?, a millones de hectáreas quemadas. Bueno, vemos que las sabanas son lo más, son 1.000 millones de hectáreas anuales
los que están ardiendo. Este es un mapa del Global Fire, del Monitoring Center de Friburgo, y vemos que abrumadoramente la cantidad más importante en el mundo son las que proporcionan los fuegos de sabana. Por eso los bosques no suman tanto luego en las emisiones. Pero a continuación, un bioma o biomas muy sensibles y muy importantes, ¿verdad?, en la humanidad, como son el bosque lluvioso, la pluvisilva, está contribuyendo con una cantidad también gigantesca. Nuestra contribución en el Mediterráneo, afortunadamente para nosotros, es modesta. Pero, a pesar de todo, emitimos cantidades importantes causadas por los fuegos de emisiones de CO2 y lo que se transmite también en la prensa es que los incendios contribuyen mucho y los incendios están aumentando en el mundo y los incendios están aumentando la contribución. No es verdad. Los incendios en conjunto en el mundo están disminuyendo. Están disminuyendo las emisiones de CO2 en el mundo producidos por los incendios y, bueno, este gráfico lo indica claramente. Estas son las emisiones totales, ¿de acuerdo? Las emisiones de CO2 antropogénicas, las grises. Y estas son las emisiones que los incendios forestales están haciendo. Esos 3,5 gigatoneladas es una cifra considerable, pero como veis es irrisoria frente a las emisiones nuestros vehículos, calefacciones, industria, etc. Bien, el incendio entonces es un factor coadyuvante al cambio climático porque está emitiendo, pero es también un sujeto pasivo, está sufriendo el efecto del cambio climático. Ese efecto es múltiple a través de todas las rutas del carbono, cómo está influyendo en el crecimiento de la vegetación, cómo a través de la seca y las modificaciones también de temperatura y de evapotranspiración, la vegetación está sufriendo modificaciones en la humedad y todos esos factores están obviamente afectando al fire weather, a las condiciones meteorológicas del incendio y también a su propia intensidad, etcétera, como luego veremos. Bueno, luego digamos que ha dado una visión un poco más macro todavía y digamos que ha puesto el análisis de los incendios a nivel global, lo ha puesto en un contexto más general todavía. Un contexto que tiene en cuenta a la acción humana, lo vemos aquí, el componente humana, las decisiones políticas, que son sumamente importantes, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la propia dinámica de los ecosistemas. Creo que hay un acierto muy importante aquí al resaltar vulnerabilidad y resiliencia de esos ecosistemas a la acción del cambio climático y también de los incendios. Y de nuevo, cómo las emisiones pues, están contribuyendo también al propio efecto del cambio, que de nuevo sería un loop, sería un efecto feedback, ¿verdad? Vuelve a tal. Paulo Fernández hizo un primer esquema en 2013 que yo he completado algo más sobre qué se espera que el cambio climático, digamos, cómo se espera que el cambio climático afecte al régimen de fuego en nuestros ecosistemas. Bueno, pues por un lado hay obviamente condiciones meteorológicas y sequía que van a afectar, por un lado, a la frecuencia de fuegos. Aquí habría que poner al hombre y no está, obviamente, porque haya sequía y porque haya altas temperaturas, los incendios no se producen de manera sola, ¿vale? Luego este esquema está falto de considerar el aspecto humano, la sociedad, como interacción ahí, ¿verdad? Por otro lado, esto es obvio, actúa en la vegetación, ya lo hemos dicho, que es el combustible, que va a dar la extensión y la severidad, aquí severidad con una denominación amplia, incluyendo intensidad y también severidad en sentido más restringido, pero también como el cambio climático, a través de la resiliencia, a través de las dificultades de la regeneración post-incendio, a través de la erosión que se ha comentado hace un rato y el empobrecimiento de los suelos, está afectando la vulnerabilidad de los recursos. Por tanto, también todo ese impacto global. Bueno, si focalizamos nuestra atención en el área mediterránea, esto nos ha sido ya comentado muy bien por el profesor Fierros, estamos en un hotspot, estamos en un sitio caliente, Portugal y Galicia tenemos, muchos incendios. Galicia, concretamente, desde el 74 al 2010, prácticamente la mitad de los incendios que tuvieron lugar en España ocurrieron aquí, ¿verdad? El área quemada supuso más o menos entre un cuarto y un 30% de la superficie y ha habido muchos intentos de plasmar ese régimen de fuego como es en realidad en la península ibérica. Este trabajo de Chubieco,
¿verdad?, nos dice que la zona noroeste se caracteriza fundamentalmente por una alta actividad. Actividad incluye una variable que combina área quemada y número de incendios y una larga estacionalidad. Esto es también una característica muy interesante porque se espera con el cambio que esa estacionalidad se diluya y estamos ya viviendo en muchas zonas de nuestro país que los incendios comienzan fuera de la temporada típica. Luego me referiré a esto más. Este trabajo de Antonio Vázquez es también muy interesante porque hace un análisis muy pormenorizado de 4 factores que tienen incidencia en la actividad del incendio y que son la productividad potencial. Fijaros que podíamos extenderlo a Portugal y el norte de Portugal es sumamente productivo. Somos una de las zonas, como sabéis, de mayor productividad en Europa. Como, paradójicamente, el fuego, o no, si hacemos caso a lo que hemos visto de las teorías del régimen de fuego, de Krumath y Moritz o de Pausa, Julie Pausas y Brastock, ¿vale? Las zonas de alta productividad son zonas calientes, curiosamente, ¿no? Por otro lado, tenemos una densidad de población que nosotros sufrimos como gallegos, cada vez sentimos que hay más despoblamiento, ¿verdad?, en la zona rural, pero sin embargo en el resto de la península pues todavía somos una zona con bastante densidad, como podéis ver, pero el número de años donde hay fuegos es abrumadoramente importante en Galicia, con un énfasis particular en el suroeste, como veis, y si ya nos vamos al número de años que hay incendios, y si nos vamos al número de fuegos, Pontevedra ya no hay colores para poder designarlo, ¿no?, para poder verlo. Este trabajo también de Chubieco y otras personas, pues lo que ha hecho ha sido un análisis muy pormenorizado de las superficies quemadas a través de satélite y nos da unas probabilidades de ocurrencia en el territorio gallego y también en Asturias. Vemos que y también el profesor Fierro se ha referido a eso y supongo que habrá otros intervinientes que harán énfasis en ese aspecto, porque realmente no podemos descontextualizar una cosa de otra. Han venido juntos, más antiguo el factor cambios socioeconómicos, pero se ha superpuesto sobre él un cambio climático. Realmente las condiciones en pocos decenios han cambiado en nuestro país de una manera extraordinaria. Y eso es un reto, como decía antes, y supondrá que tendremos que ver el fuego de otra manera. Insistiré un poco más ahora sobre esa cuestión. Bueno, esta es una estadística típica de incendios de Galicia que yo he querido enfatizar en este aspecto final. Como se ha dicho aquí, ha habido un esfuerzo muy importante, particularmente desde el año 90, en la creación y aquí hay personas que han tenido responsabilidad y que han hecho un papel magnífico en todo este tema de la extinción, ¿verdad? Y hemos entrado, la curva azul es, no sé si lo he dicho, el número de incendios y las barras son la superficie quemada y a mi juicio hemos entrado en un periodo, quiero ser optimista, en el que efectivamente por primera vez después de muchos años el número de incendios está disminuyendo en Galicia. Creo que esto es muy importante y que no se subraya suficiente en los medios. Quizá sea bueno, quizá tengan los medios un papel didáctico, es decir, seguimos teniendo un problema y hay que atajarlo y está bien, pero también debemos transmitir a la población que ha habido un cambio importante en el número de incendios y que hay una tendencia que va siendo positiva en el sentido de reducirse. La superficie quemada es más irregular, como veis, y un año como este, con 60.000 hectáreas, en torno a 60.000 hectáreas, no es, digamos, un resultado muy brillante, pero tampoco es normal que tengamos un huracán tipo ciclón tropical, ¿verdad?, que se nos plante en Galicia. No es lo habitual y tenemos también que ser justos en el sentido de considerar ese como un factor extraordinario, ¿verdad? Si estas gráficas son de la subdirección de incendios, si consideramos un valor medio, pues bueno, estamos en torno a 3.200 incendios y tenemos unas 20.000 hectáreas de media en el último decenio. Estos serían, digamos, nuestras coordenadas. A ver si la página quiere pasar. No sé si me está mareando, si nos dice algo. Parece que sí.
Bien, esto va a salir más en el coloquio y va a salir más a lo largo de estos 2 días, pero aquí hay un problema muy especial en Galicia, que sabemos que es el problema interfaz urbano, yo diría rural, urbano, forestal. Es una interfaz triple, porque no tenemos verdaderamente núcleos de población muy grandes amenazados por el fuego. Este año es una excepción, pero sí tenemos multitud de núcleos. Hay que pensar que Galicia tiene una enorme cantidad de núcleos de población en comparación con el resto del país, ¿verdad?, de España. Y tenemos incendios que están afectando ya núcleos de población importantes como Vigo y afectando recursos que ya no son solo ecosistemas forestales, ya no están solo ardiendo árboles. Y estamos sintiéndose poblaciones importantes en un momento determinado muy agobiadas, muy amenazados. También se ha creado una alarma social que ha tenido momentos puntuales, 2006, ha habido unos momentos estelares, digamos, de esa alarma social. Ha habido también movimientos, y hay movimientos ecologistas, naturalistas, que están tomando una postura muy activa de defensa de su patrimonio respecto a los incendios. También estamos encontrando un movimiento solidario muy importante para paliar los daños. Creo que esto es un aspecto muy positivo, no solo el que la Administración haya por fin empezado a reaccionar. Yo diría que no está mal tampoco su actividad en este momento. No podemos decir, ¿haría falta hacer más? Sí, obviamente, pero el dinero también es el que hay y comparativamente a nuestras hectáreas quemadas estamos a unas inversiones de ratio áreas quemadas similar a Estados Unidos, con lo cual no podemos decir que se esté dedicando en este momento poco dinero a la actividad de rehabilitación después de incendio. Cuando el incendio termina, el problema no acaba. Aquí ha habido referencias a que el problema sobre el suelo y personas que llevan muchos años trabajando sobre esta temática en esta sala, y lo saben muy bien, quizá mejor que yo, se incrementa el riesgo de deterioro a la calidad del agua. Esto va cobrando cada vez mayor fuerza. Uno ve que en Estados Unidos ha ido subiendo exponencialmente la preocupación por la calidad del agua después del incendio, que aquí en Galicia está comenzando también. Hemos tenido preocupaciones de muchos concellos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en este ámbito con ellos y he detectado mucha preocupación e interés de la población. Realmente en el incendio, como sabemos, se liberan sustancias que son peligrosas, metales pesados, sustancias cancerígenas, hay también contaminación biológica del agua, es decir, que hay un problema importante. Los recursos de marisqueo sufren también los efectos de nuestros incendios. Nuestro patrimonio cultural también. Tenemos petroglifos y dólmenes que se ven alterados. El paisaje, asimismo, está sufriendo un impacto tremendo. Esta parte, por ejemplo, de Ancares es una auténtica pena verla este año, ¿verdad? Y algo más que no se había dicho hasta ahora, y es que para mí esto ha sido una sorpresa. Un estudio de 2000, no lo tengo puesto ahí, me parece que sí lo tenía, bueno, pues no he puesto los autores, pero es de 2011 o 2012, de unos investigadores gallegos, donde detectan que hay una consunción de fármacos de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias. Bueno, fijaros, en los municipios que se vieron afectados por los incendios de 2016, ¿verdad?, que fueron fundamentalmente costeros, pero luego, y esto es más curioso, ha habido un aumento de los ansiolíticos e hipnóticos en los hombres, curiosamente, de los municipios afectados. Esto es un estudio sumamente interesante que nos da otra perspectiva de ese efecto psicológico fuerte que aparentemente la población no dice nada, pero que está ahí subyacente, ¿vale? Bueno, está aquí María Loreiro y ella hizo un estudio estupendo, de una primera estimación de los costos del impacto. Fue un estudio magnífico donde nos llamó la atención sobre que solo los incendios de 2016 nos dieron un 2%, alrededor de un 2% de pérdida en el PIB, algo como el Prestige, ¿no? Y ahora me gustaría hacer un alto y pensar un poco de otra forma. Lo que esto nos pone de manifiesto, yo no he puesto esa fotografía solamente por ilustrar algunos de los efectos que bien conocemos, sino porque nos lleve a este punto. El incendio forestal es un riesgo sistémico. Es decir, es un riesgo sistemático, está ahí, ya desde hace muchos decenios en Galicia, pero es un riesgo sistémico en el sentido de Rhein y Klinke, es decir, incluido en un contexto más amplio de riesgos y también de oportunidades, no sé si la palabra aquí es la adecuada, sociales y económicas.
¿verdad? Como María Loureiro también ha puesto en manifiesto y Juan Picos también, con su análisis económico de los efectos de los incendios. Pero sobre todo, y yo subrayaría este segundo punto, siguiendo también a estos dos autores, a Klinke y Rein, que nos han dado una nueva visión del manejo de riesgos, es un fenómeno muy complejo porque desencadena, es un multirriesgo, desencadena otros riesgos. La erosión es un añadido que nos trae, es un premio que nos cae por tener incendios, ¿vale? El efecto en la vegetación, nuestros ecosistemas, nuestra fauna, etcétera, la contaminación de aguas, es un efecto añadido disparado por el incendio. Así que el incendio es un multirriesgo, pero es un riesgo complejo. Complejo porque lo hemos visto en la exposición anterior. Díaz Fierro se ha referido bien a la imbricación con la cultura y la sociedad rural gallega y está ahí todavía. Es decir, a eso hay que sumarle nuestra concienciación ambiental actual del hombre urbano, hay que sumarle el miedo al riesgo, es decir, la percepción del riesgo ha cambiado en los últimos decenios en Europa de una manera tremenda. Hoy queremos estar cubiertos ante cualquier eventualidad que el hombre de hace 50 años no le daba ninguna importancia. De manera que poniendo todo eso en común, realmente nos damos cuenta de la complejidad, la incertidumbre que tenemos respecto a dónde van a surgir los incendios, las motivaciones profundas, qué va a pasar con el cambio climático, en cómo le va a afectar. Es decir, hay enormes incertidumbres todavía y desconocimiento de muchos factores ligados con la dinámica del fuego, cómo podemos atacarle mejor, cómo nuestros sistemas de extinción pueden mejorar, también desde el punto de vista de conocimiento científico y técnico. Y luego ambigüedad en el sentido de que está afectando a la sociedad y, por tanto, la sociedad tiene derecho a expresar opiniones muy dispares, que también son compartidas por científicos y técnicos. De manera que es un cuadro, como vemos, muy complejo. A eso, por si faltara poco, le añadimos el cambio global. Es decir, es un riesgo que probablemente va a ir aumentando, no presta atención a que el clima va endureciéndose. Para Galicia, yo, antes de entrar en algunos detalles menores o distintos, yo subrayaría este esquema. Riesgo, bueno, según lo que, digamos, los estudiosos científicos consideran, riesgo es, digamos, muy esquemáticamente, el producto de tres factores. La probabilidad de la ocurrencia de un evento, no deseado en este caso, su intensidad o severidad, o las dos cosas, y cómo los recursos, sentido amplio, también la población, se ven afectados en el sentido de cómo de sensibles son y cómo pueden reaccionar a él, ¿verdad? Entonces tenemos aspectos que hacen que la probabilidad de ocurrencia, yo quiero ser positivo, en Galicia está bajando, pero tenemos asignaturas pendientes en educación, concienciación, vigilancia, persecución, muchas más cosas, pero estas desde luego que también. La intensidad y la severidad, si tenemos un sistema muy eficiente de extinción de incendios, la continuidad de los combustibles va a continuar mucho tiempo y los incendios solo por eso van a ser más grandes, ¿de acuerdo? Tenemos también, si el espacio agrícola rural está abandonado, mucho más, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema de supresión, como he dicho, más eficiente que va a hacer que las superficies, las discontinuidades no aumenten, pero tenemos el cambio climático, de manera que esto, lo lógico es que parezca que va a subir, ¿de acuerdo? Por otro lado, la vulnerabilidad también parece que va a ir disminuyendo a los incendios. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la interfaz urbano-rural desmadrada, hay una mayor exposición a esos incendios, hay una falta de visión integrada en la propia sociedad y en los dirigentes políticos, hay una falta de ordenación territorial en nuestro país, claramente, pero encima tenemos una recurrencia de incendios acumulada que es un factor de deterioro, de degradación del sistema. Por si faltara poco tenemos el cambio, que está ahí empujando. De manera que lo lógico es que estos dos términos, lamentablemente, aumenten de intensidad en el futuro y ese haga que el producto no sepamos muy bien qué va a pasar. Si somos optimistas diremos que todavía queda media botella y si somos pesimistas diremos que ya nos hemos cargado, que solamente falta media botella. Añado aquí que la evaluación del riesgo no es nada fácil, ¿vale? Aquí también está el profesor Luciano Lorenzo, que lo sabe bien, que ha trabajado en esa temática
y probablemente nos puede ilustrar luego sobre esa temática. ¿Y qué pasa respecto al cambio climático en Galicia? ¿Qué se nos espera? Bueno, se espera una disminución de la precipitación. Esto es lo último de la EMET. Durante un tiempo no hemos tenido muy claro qué va a pasar. Parece que va a ir bajando un poquito en los años siguientes. Las temperaturas máximas van a subir. También el número de días cálidos y la lluvia en conjunto no está muy claro qué va a hacer, pero parece que hacia 2030-50 va a ir claramente disminuyendo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener probablemente una mediterranización, una extensión de Orense hacia más Lugo y más Pontevedra y un poquito hacia Coruña. Si a eso le sumamos eventos, digamos que inesperados, entre comillas, ¿verdad? Como puede ser la visita de nuestra cariñosa Ofelia en el día 15 de octubre, que inmediatamente generó una multitud de incendios en Portugal, Asturias y Galicia. Tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Porque un ciclón solo no organiza incendios. Tendríamos que pensar que esto indica algo malo, ¿no? Es decir, hay personas que están esperando que haya unas condiciones extremas para poner fuego. Algo no está bien, ¿no? Creo que como sociedad tenemos que reflexionar sobre esa cuestión, ¿verdad? Y que además ha puesto fuego al lado de las poblaciones. Otro aspecto más negativo, ¿no? Todavía. Bien, acumulábamos unas anomalías importantes, estas son mapas de Meteo Galicia, anomalías que en octubre ya eran dramáticas, no mucho en el verano, curiosamente, pero sí arrastramos anomalías térmicas, subidas de temperatura en épocas no habituales, teníamos unas anomalías de precipitación muy fuertes, sobre todo en septiembre, octubre, tuvimos fuertes. También aumentos de insolación respecto a lo esperado y según el índice estandarizado de precipitación teníamos sequía en Galicia mayor de lo normal. La imagen de MODIS, del NDVI, de la Agencia Española de Meteorología, pues nos pone en evidencia que se compara al 30 de octubre del 14, que está azul Galicia con esto, y España, que no está negra y aquí está negra, pues vemos que había una falta de humedad, de agua en la vegetación enorme, ¿no? Y probablemente una actividad fotosintética reducida. Este es el campo de vientos que nos da la EMET en las horas del domingo 15 de octubre. Bueno, no hay colores, ni hay tamaño de flechas, algunas son ya más grandes que Galicia entera en el mapa de velocidades de viento, ¿vale? Y ese cortejo de fuegos y de severidades, esta ya es una imagen procesada de Landsat por el Centro Copernicus del Centro de Investigación Conjunta Europeo en ISPRA. ¿Qué tuvimos? Bueno, pues todos los índices de peligro disparados, todos. Los australianos, los canadienses, lo que busquemos, todos esos índices estaban en esos días disparados. Copernicus nos decía también que espacialmente teníamos situaciones muy malas. Incendios grandes se produjeron en esta zona, precisamente, ¿vale? Con índice de peligro de incendios canadiense muy alto y también reservas de agua a través del DMC y del DC muy, muy pequeñas también. Esta es una imagen del incendio de Padrons, un incendio que tiene 28 kilómetros, que comienza en la zona sur, que los incendios de Pontevedra suelen venir de norte y este viene de sur. Esto también sorprendió bastante a los equipos de extinción. Y a pesar de todo, fijaros que la forma y la forma, sobre todo, nos está indicando que es un incendio conducido por el viento. Esto es una suerte. Me vais a decir, hombre, una suerte. Es un incendio muy rápido que deja muchas manchas sin quemar, verdes. ¿Lo veis ahí? Porque nos está diciendo que es un incendio que ha ido saltando, que no ha ido quemando por superficie, sino que ha ido propagándose por pavesas. ¿De acuerdo? Y prueba de ello es que el análisis que hemos hecho de Landsat después nos indica que las zonas de severidad alta son relativamente pequeñas comparados con otros incendios. Bien, esos días en la estación meteorológica Vigo Campus, que es la más interesante para este incendio, pues nos daba rachas de velocidades de viento, temperaturas, muy alto en esas horas, del orden de 25-30, humedades muy bajas, muy poco infrecuentes en Galicia, estábamos bajo la influencia del Ofelia, ¿vale? Picos de viento de rachas del 80 km por hora, con velocidades medias menores, como es lógico, de 40-50, y el resultado, pues estas formas, con sus correspondientes distribuciones de severidad. Este es el incendio de Morgadans, ¿no? Cercano a Vigo. El otro, bueno, esta es una imagen de una de las aeronaves que estaba
trabajando en Morgadans, en el incendio de Morgadans, y esta es una imagen post-incendio de los 28 kilómetros, sí, en línea recta, si contamos subidas y bajadas, 40 kilómetros de incendio de las 10.000 hectáreas de nuestro amigo incendio de Pontareas. Bien, una pequeño énfasis respecto a... Nosotros hemos hecho un estudio en 2006 que está completado parcialmente ahora para ver si los índices de peligro de incendio más comunes que se emplean internacionalmente nos indicaban digamos, nos detectaban bien el cambio climático. Hoy parece esto ya una obviedad, pero quizá hace unos años no lo era, hace 11 años no lo era tanto. Son un conjunto de índices que son más o menos complejos. Este es, por ejemplo, el índice canadiense, que supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Y algunos resultados de este estudio, ¿verdad?, nos indican, como os decía, que hay dos picos. Se van haciendo cada vez más patentes dos picos de incendios, hay una distribución bimodal y la época de incendios, digamos que va aumentando continuamente. El análisis de algunos de esos indicadores a lo largo del tiempo, tenemos series, por ejemplo, en Orense, solo de 1973 hasta 2017, bueno, son un conjunto de años, se ve que está disminuyendo la humedad de la hojarasca, que es el combustible más típico que propaga el fuego, mucho, mientras que en Vigo esa pendiente es del orden de 2 veces más pequeño, ¿de acuerdo? Otros indicadores, por ejemplo, también, digamos que coadyuvan a esta misma idea, canadienses o australianos subrayan esta misma idea, y un indicador interesante que nos da una idea de la reserva del agua en el suelo. ¿Por qué es importante? Porque la severidad del incendio en el suelo va a depender en gran medida de la reserva que en ese momento tenga el suelo, pues nos demuestra que en Orense la pendiente de subida es significativa y es positiva y ha pasado desde el 73 en un índice de C de 400 a 700. Es decir, se ha casi duplicado en ese periodo de tiempo, que es corto. En cambio, Vigo no manifiesta una tendencia muy clara. Nosotros lo que vimos en ese estudio, que ahora está corroborado con el que hemos terminado, es que hay dos gradientes de empeoramiento climático que afectan a los incendios. Uno norte-sur, los incendios de Pontevedra van a ser generalmente más graves que los de Santiago y estos más graves que los de Coruña, y también los de Orense van a ser más graves que los de la zona costera. En este estudio, hasta 2006, encontramos que estos índices explicaban alguna parte de la variabilidad del número de incendios en la superficie quemada. Esto tiene dos lecturas. Una lectura que hay que hacer positiva. Bueno, pueden ser unos buenos indicadores para saber qué puede pasarme mañana o el año que viene, pero tiene una lectura negativa. Esto indica mucho intencionalidad del incendio, porque cuando son negligencias suceden en condiciones de peligro diferentes, pero cuando se concentran en días de máximo peligro, bueno, pues indica que la gente está esperando para aprender y eso está ahí y tenemos que saberlo. Un análisis PLS combinando un montón de indicadores, pues explicó alrededor de, no mucho, un 60%, pero en ninguna parte del mundo consiguen los investigadores explicar mucho de la superficie o del número de incendios a partir de indicadores. No, ya es bastante y yo creo que en Galicia tenemos suerte los investigadores por lo que he dicho, porque otros factores socioeconómicos, culturales, etcétera, están ahí pesando. Nosotros extrapolamos esas conclusiones que teníamos, ¿verdad? Las extrapolamos al futuro, con todas las dudas, y claro, lo que notamos es que generalmente lo que ocurre es que hay una disminución de variables que afectan mucho al comportamiento del fuego. La humedad de la hojarasca, por ejemplo, es un parámetro muy importante, la velocidad de propagación del incendio, y vemos que lo que hace es bajar drásticamente para el futuro inmediato, que nos viene, los que vivan en esa época, en 2040 y 70, y como en Orense es mucho más dramático esa disminución de humedad y, por tanto, afectando mucho más al comportamiento del fuego. Eso es lo que hicimos. Hicimos simulaciones con los modelos estándar y vimos que efectivamente la intensidad del fuego se disparaba y también se hicieron algunos estudios espaciales que son muy expresivos en el sentido, por ejemplo, pues de ver la longitud de llama cómo se distribuiría en el periodo 61-90 y cómo cambiaría a distribuirse en el 2070-2100. La longitud de llama, como sabéis, es un parámetro que mide la dificultad de extinción. Entonces, esto significa que lo que queremos, que es el dinero del presupuesto de extinción, gastarlo en prevención, va a ser difícil. Va a ser difícil porque
Ninguna sociedad va a querer que no tenga un equipo que le vaya, si hay un incendio, a apagarlo, y ningún político se va a querer arriesgar a que cuando haya un incendio diga que está gastándose el dinero en prevención. Esto no solo ocurre en Galicia ni en España, ocurre en otros muchos países. Estados Unidos está gastando en este momento alrededor del 58% de su presupuesto del servicio forestal solo en extinción y está subiendo exponencialmente en los últimos decenios. Es decir, que es un problema mundial. ¿Quién se atreve, cuando vemos esas fotos dramáticas de pueblos enteros de California arrasados por el fuego, quién se atreve a decir que ha reducido el presupuesto en extinción? Es una decisión política, y aquí está Plácido y lo sabe, que ha sido subdirector de incendios, una decisión política difícil, muy compleja. En esta simulación se ve también un aspecto muy importante que guarda relación con la dificultad de extinción, que es la presencia o no de fuego de copas. Fuego de copas, como sabéis, es un exponente del fuego de la intensidad extrema, con otros indicadores, y se ve que aparece lamentablemente mucho más en el periodo de tiempo que tenemos por delante. Bien, yo voy a saltarme bastante de aquí, no quiero abusar de vuestra paciencia, pero ahora me gustaría hacer algunas pequeñas reflexiones respecto a algo que lo que estoy más cerca por mi actividad investigadora y profesional, que es silvicultura preventiva. Quizá que además, no sé si en el resto de las jornadas se va a tratar. Ni la silvicultura puede hacerse a espaldas del fuego, se había hecho durante muchos años, se había hecho, ni toda ella tampoco puede girar como ahora pretendemos a veces en torno al incendio, ¿de acuerdo? Entonces, bien, no debemos esperar tampoco una panacea de los tratamientos. Esto es un poco duro de decir, pero Estados Unidos está gastando muchos millones de dólares y está tratando varios millones de hectáreas al año, los combustibles, y digamos que está teniendo unos resultados, no malos, pero no tan brillantes como cabría esperar. Entonces, hay que ir a un uso de esos tratamientos estratégicos. Durante años se habló de las devasas, los cortalumes, hemos visto en la presentación anterior, pero ahora que hay medios de computación mucho más rápidos y programas de simulación del incendio mucho mejores, podemos simular miles de incendios en un territorio bajo condiciones meteorológicas muy distintas y ver cuáles son sus rutas preferentes. Esas rutas que están ahí en amarillo marcan los caminos con alta probabilidad de que un incendio empiece donde empiece, pase por ahí. Y eso puede permitirnos planificar mucho mejor las inversiones que hasta ahora se hacían y optimizar el dinero mucho mejor y que sea más efectivo. Al mismo tiempo, tenemos que actuar también sobre el paisaje, sobre los combustibles, promover paisajes más resistentes y utilizar especies que regeneren después después del fuego. Pero hace falta también un cambio colectivo de mentalidad. En el sentido, y conecto con la presentación anterior, el fuego ha estado ahí, el fuego ha sido una herramienta cultural, el fuego ha formado parte de nuestra sociedad y el hombre urbanita se ha vuelto de espalda a esa realidad. Entonces, tenemos que aceptar que muchos ecosistemas son lo que conocemos por el fuego. Un ejemplo, los espacios de la Red Natura, nuestros gestores, amigos, han considerado que esos espacios deben ser intocados. Han considerado que dedicar un espacio a Red Natura significa tomar una actitud pasiva y esperar que la naturaleza obre por su cuenta. Y seguramente que hay una parte de razón en esa actividad, pero tenemos que pensar que esos ecosistemas de la Red Natura, muchos de ellos son matogueiras, muchos de ellos son matorrales, son así porque se han rozado, se han pastoreado y se han quemado, sobre todo se han quemado mucho. De manera que esa sucesión vegetal está digamos que estabilizada, pseudoestabilizada por un manejo. Si ahora consideramos que por ser zonas de espacios naturales protegidos, la gestión es no hacer gestión, pues estaremos acumulando combustibles para un nuevo incendio. Me refiero a las 6.000 hectáreas de Cabeza de Manzaneda, por ejemplo, espacio natural con un incendio de 6.000 hectáreas, porque no se podían hacer cortafuegos. No digo que el incendio surgiera por eso, pero si hubiera habido cortafuegos, a lo mejor no se hubieran quemado 6.000 hectáreas. ¿Entendéis? Es decir, que tenemos que reconsiderar nuestra actitud respecto al fuego y no verlo solo como un enemigo. Conciliar nuestra visión del fuego es muy importante y la cultura del fuego ha formado parte de la sociedad gallega durante miles de años. Bien, me salto aquí alguna cosa y entro y termino ya. Estoy rematando. Bien, tenemos que adoptar medidas, ahora conectadas más bien con la silvicultura,
respecto al cambio climático. Bueno, la más urgente. Las zonas urbanas hay que protegerlas más. Y cuando digo urbanas no digo Vigo solo, digo pequeños núcleos de población, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un proyecto que he oído en la Xunta y no sé si se va a llevar a cabo y si es la verdad, pero me parece una idea que hay que poner en marcha. Es decir, mantener esas devasas alrededor de los núcleos urbanos es fundamental. Pero también ir pensando que tenemos que ir a una vegetación más resiliente al incendio y crear mosaicos, crear paisajes con discontinuidades que hoy día no tenemos masas muy continuas que hemos heredado de una concepción de la silvicultura antigua y estamos viendo, basta solo darse una vuelta por el campo, que hay especies que arden menos y que su mezcla con otras especies más inflamables es importante que la impulsemos. Es verdad que esas especies caducifolias tienen limitaciones ecológicas que habrá y que hay que tener en cuenta y no pueden estar en cualquier lado. Respecto a una silvicultura más tradicional ligada con la productividad, pues hay que romper continuidades, ya se está haciendo, esas continuidades dan fruto, como he dicho antes también. El fuego permite ser atacado en muchas zonas cuando se han abierto. Las interrupciones fijas cumplen también un papel de seguridad también de los combatientes, de permitirle un ataque indirecto, es decir, una serie de medidas que a veces el gran público no lo controla porque nos dice, no, aquí pasa una pavesa. Sí, pero hay pavesas en determinados incendios y en otros no. Y para los incendios que no tienen pavesas, esto es una posibilidad y crear una barrera y una seguridad para los combatientes importante. Pero luego hay otra multitud de medidas que se irán saliendo en el coloquio, supongo, como la silvopacicultura, el pastoreo extensivo, la quema prescrita, el aprovechamiento de biomasa, etc. Esto junto a mejora genética de las especies, ¿verdad?, para hacerlas más resistentes a enfermedades, el uso de variedades adaptadas al fuego. Por ejemplo, esta es una fotografía de un ecotipo de Andalucía sumamente resistente a los incendios. Si lo hubiéramos plantado en Galicia todavía tendríamos pinares en muchos sitios porque aguantan muchos incendios, ¿vale? O especies rebrotadoras como alcornoque o quercus. También intervenciones después de los incendios que son muy importantes para facilitar la proliferación de piña y disminuir el tiempo de riesgo de que haya un nuevo incendio. Intervenciones también en masas juveniles que son las más peligrosas, ¿de acuerdo? Y que sus tratamientos son efectivos desde el punto de vista práctico en incendios reales. Fijaros, aquí en el incendio de Rodeo Chediski, en Jaiman, en varios eventos, se vio que las masas que habían sido aclaradas y tratados el sotobosque tuvieron una liberación de CO2 infinitamente menor que las otras, ¿verdad? Utilización de herramientas que están ahí, que hemos producido algunos centros de investigación, como esta fotoguía de combustibles, donde se relacionan características estructurales de los combustibles con el comportamiento esperado del fuego, a través de modelos que se han desarrollado aquí en Galicia, modelos que tienen en cuenta el efecto de las pavesas, el efecto del fuego de copa, el incremento de velocidad debido al fuego de copa y que pueden ayudar bien a planificar mejores cortafuegos. Y luego, investigación, porque sin conocimiento no es posible que avancemos. Entonces hay mucha necesidad de conocer más sobre el comportamiento del fuego, qué variables son las que más le afectan, cómo el fuego cuando adquiere un cierto nivel de intensidad, esto va a surgir probablemente con Salgueiro en la presentación de él, cómo interactúa con la atmósfera y crea un fuego en 3 dimensiones, que es muy difícil de apagar, pero que crea situaciones de riesgo muy elevadas. Este es el incendio de Zuera, en Zaragoza, que dio un reventón, lo que se llama coloquialmente un reventón, una columna de humo muy fuerte, un pirocúmulo, y de pronto, como ese pirocúmulo se hace inestable y cae. Afortunadamente no mató a nadie, pero en Estados Unidos ha habido muchos reventones que han muerto con muchos combatientes y que ha cogido a poblaciones dentro de ese reventón. O el cambio súbito en la zona de sotavento de la dirección de propagación que hace que el fuego cambie de dirección y que atrapa también a los combatientes. Sabemos poco de eso. Esta es una simulación de Janice Cohen muy interesante del Fire Station, que fue un incendio que mató a muchos combatientes en California y que ella simuló con la interacción con la atmósfera. Esta es una asignatura pendiente en la investigación. Hay estudios, pero todavía son muy incipientes para, conectar este comportamiento inesperado que sobrecoge y que coge de sorpresa a los equipos de extinción y a las personas, ¿verdad? Y que no conocemos todavía en profundidad.
más información sobre los combustibles y la respuesta de las plantas a tanto la regeneración como la fisiología que le va a imponer el cambio climático, ¿verdad? O, por ejemplo, qué pasa con el suelo después del incendio, qué variables controlan esa severidad. Si tuviéramos algún medidor de aviso de esas posibilidades, prestaríamos más atención más rápidamente después del incendio a esas zonas. En definitiva, también mejorar las predicciones de cambio climático y mejorar las relaciones entre los parámetros climatológicos y el comportamiento del incendio y cómo los ecosistemas reaccionan. Termino con esto. Bueno, yo diría que nos hace falta, y esto probablemente se discutirá más tarde, nos hace falta una visión no multidisciplinar, ¿no? Porque hay muchas personas ya preocupadas con el tema de incendios y aportando conocimiento muy importante. Nos hace falta una visión transdisciplinar, es decir, que una la multidisciplinaridad, no que nos den visiones cada uno independientes en su especialidad, sino que unamos de manera operativa esas visiones diferentes. Y yo me he permitido aquí incluir algunas cosas que me parecen decisivas para darnos esa visión transdisciplinar. Un aumento de la comunicación, sin que la sociedad esté bien informada es imposible que podamos avanzar. Una cultura de la autoprotección, no va a haber nunca dinero para que todos los núcleos urbanos estén limpios, es imposible, por lo tanto la autoprotección será cada vez más necesaria, pero al mismo tiempo habrá que cumplir las leyes sobre espacios defendibles, ¿de acuerdo? Crear un consenso político, porque es fundamental. Parece que este problema que es la sociedad gallega, parece que cuando la oposición está en la oposición y luego gobierna, tal, vemos toda esta cuestión que es fundamental que dejemos a un lado y que haya un verdadero consenso político sobre el tema de incendios, ¿verdad? Hacen falta ayudas de mucho tipo. Esas ayudas tienen un peligro de convertirse también en una economía, en dar lugar a una economía parásita, creando problemas añadidos importantes, ¿verdad? Pero yo insisto también que hace falta consulta y participación. Nuestras autoridades, nuestros gobernantes están acostumbrados a tomar decisiones, en el mejor de los casos, en buen sentido, pero con poca participación ciudadana. Y este es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Bien, pues creo que eso es todo y os agradezco la paciencia y la atención que habéis tenido conmigo. Sí, temos todavía aínda non demasiado tempo, porque xa comemos un pouco do que era o descanso, que ao final vai ser unha parada en boxes, como din os de Fórmula 1, pero aínda creo que se hai algunha intervención, agradezo que tamén se breve. Plácido, por favor. Vale. 15.000 lumes, José Antonio, enhoraboa pola túa exposición, bueno, magistral. No ano 95, 15.000 lumes, eu chamei aos directores de periódicos e ao conselleiro e ao director xeral que foran ao Centro de Coordinación Central por ver como caían os lumes desde as 3 da tarde. Íbamos a darlles pizzas, viño, non excesivo, ou cervezas, bueno. Non acudiron porque non viron procedente, porque os que estábamos no Centro de Coordinación Central sabíamos perfectamente que ás 2, 3 da tarde empezaba o goteo. Tiñamos unha avión óptica que vía como os paisanos, digo, os paisanos, así, clarísimamente, iban poñendo lume ao longo de Galicia. Por lo tanto, o factor humano que dixeches ti, importantísimo neste asunto, o factor humano importantísimo. Eu tuve discusións co fiscal de Medio Ambiente sobre non a conspiración, porque non hai unha conspiración, evidentemente non hai un Sanedrín procurando queimar Galicia, porque Galicia estaría queimada se houbera un Sanedrín. Pero pequenos acordos de taberna para sair a queimar, sí os hai. Clarísimo, no 2006, agora no 2017. E por outra banda, remato, Ofelia. A experiencia que temos, o sabíamos perfectamente, que cando os frentes atlánticos se anunciaban que iban a chegar a Galicia, a montaña de Lugo e Ourense empezaba a arder. É dicir, con 24 ou 48 horas que tardaban en chegar o vento, digo, a chuvia, a esa zona empezaban os paisanos a queimar a montaña. 4.000 hectáreas en Fonsagrada, dunha atacada, houbo. Quero decir que Ofelia aventurar, voume mollar, penso que Ofelia que non produxo moita chuvia, por lo tanto,
ese freo non existiu. Penso que hubo un anuncio previo para que unha parte do lume fora acordada en petit comité de 2, 3 persoas, en algúns casos, para sair, a parte do lume de copas, das reproduccións, etc. No 2006, clarísimo. Tuve co fiscal unha discusión e remato. No 2006, moxome, no 2006, o eixo Santiago-Pontevedra, no 70% foi intencionado por causas que todos e moitos saben. Gracias. Imos facer as tres cuestións que había. Estaba Francisco Díaz Fierro, se había outra, e despois damos o paso final ao poñente. Enhoraboa, José Antonio, porque foi unha visión moi rápida, pero impresionante de todo o que se pode facer e pensar sobre os incendios. Pero eu simplemente un apuntamento en relación co cambio climático. En relación co cambio climático hai dous factores que funcionan de maneira distinta en relación coas predicións. A temperatura, que é clarísima, non hai un incremento da temperatura e, por tanto, a seca do combustible probablemente veña relacionada moito co ese incremento, por tanto, ese combustible cada vez máis seco é o que nos vamos a topar seguro, non? E depois o problema da precipitación. E o problema da precipitación non é fácil todavía de interpretar desde o punto de vista do cambio climático. Por unha razón creo que é bastante importante, que todavía non está estudada, e creo que é un tema que deberíamos abordar en Galicia, que os valores medios de precipitación, tanto estivais como tal, bueno, anuais sí, pero non dicen nada, porque realmente o que importa son os valores estacionais. Os valores estacionais prácticamente non amosan tendencia de cara ao futuro, por tanto, por aí non poderíamos ir. Pero sí, en cambio, o que parece, e non está estudado, pero é unha impresión, que as situacións extremas sí. Por tanto, que é a dispersión, vamos a chamarlle, da curva, a media vai a ser a mesma, agora que dentro de 50 anos, pero vai a ser unha curva moito máis dispersa e, por tanto, vai haber moitos máis días extremos de calor e de risco de incendios que os que vai haber agora. Ese estudo da variabilidade non está feito. Creo que é absolutamente necesario. E un último apuntamento que pode ir nesa mesma liña. O índice estandarizado de precipitación que ti citaches, que creo que é o índice que ademais que se recomendou a Organización Meteorolóxica Mundial para avaliar esa... Eu creo que foi hai un mes ou así, estuve revisando os informes semanais que dá a CUN Camiño Sil, que son moi importantes, moi detallados, que recollen toda a precipitación na CUN Camiño Sil, e aparte de que este ano, evidentemente, estaba con un índice de -2, é dicir, o índice extremo de seca, nos últimos 10 anos, que non reparara en eso, había 3 anos tamén con índices extremos de seca. Por lo tanto, parece que nos está indicando que este índice de seca é o índice de seca de 12 meses, pero que, bueno, é válido. Que nos está indicando que sí, que de alguma maneira imos cara a unha seca que todavía non sabemos moi ben como interpretar, pero que son datos que convendría profundizar e ter en conta, porque vai a depender un pouco. Me parece muy pertinente lo que dice Paco, totalmente de acuerdo. Hay también un aspecto que no sé si yo he comentado o me he perdido, que es de lluvia, sí que parece que está disminuyendo, sin que, como tú digas muy bien, no ha habido una tendencia clara a la media. Esto, si nos fijamos, para el post-incendio es muy malo, porque si la precipitación no va a cambiar, pero va a ser concentrada en menos días, es que la intensidad va a subir. La intensidad de los episodios de lluvia. Por tanto, las posibilidades de erosión van a aumentar desde esa perspectiva, ¿no? Dejando al lado otros factores, ¿no? Efectivamente, eso que tú hablas de la variabilidad, los extremos, el daño causado por esos extremos es muy importante, ¿no? El poder intentar predecirlo, ¿no? Bueno, nos quedaba unha última. Sí, bueno, primeiro felicitar aos dos conferenciantes polas magníficas charlas, os que conocemos a vosa trayectoria, he de dicir que tampouco esperábamos menos. E, bueno, quería facer dúas preguntas, ou unha pregunta doble, como queiras decir. Con respecto á estadística que mostraches sobre o historial de incendios en Galicia, pois sorprendeume que nos últimos 10 anos disminuíra o número e a superficie queimada. Entonces, a superficie non está tan claro. O número sí. O número parece que sí. Entonces, o que quería é saber se aí pode ter influencia
dúas cousas. Primeiro, se durante ese tempo cambiou o criterio que hai de superficie de conato de incendio a incendio, e tampouco sei agora exactamente o que se considera, non sei exactamente o que se considera o límite. Non cambiou. E segundo tamén que, dado que hai menos bosque, menos mato, tamén é lóxico que haya menos incendios. Entonces, isto tamén non sei se en certa medida influye dentro das estadísticas. No, realmente no hay menos mato, Monse, no, realmente el inventario, el cuarto inventario forestal nacional, que es el último ya atrasado que tenemos, respecto al tercero no nos dijo eso, nos dijo que aumentaba la superficie forestal. Entonces, no, yo creo que por ahí, fíjate, yo pienso y conecto con Plácido que hay también un cambio generacional. Los incendiarios también se van haciendo mayores y se van con sus hijos a la ciudad y entonces ya pues, no van al rural. Y yo creo que hay algo de esto. Los incendiarios también mueren, como morimos los demás. Y, es decir, que bueno, pues yo creo que hay un cambio, no, pero eso es positivo, hay un cambio generacional. Por eso decía que me parece un signo positivo, ¿no? Vale. Íbamos a cerrar aquí, pero teño aí unha breve que vai ser de 10 palabras, casi telegráfica, máis que nada por rematar. Pero tiña outra pregunta. Logo, outra pregunta que estendo tamén ao Dr. Fierros, e é que todos sabemos que a problemática dos incendios depende fundamentalmente da zona climática. De feito, aquí estamos considerando Galicia e norte de Portugal, porque temos a mesma problemática. Todos sabemos tamén que a zona mediterránea non ten nada que ver. Entón, sabemos que hai algúns científicos que, como vimos que foi un factor que estuvo aí sempre presente na historia da civilización, pois consideran o solo un factor ecolóxico ou incluso, un factor perturbador, pero factor ecolóxico, quizá non haya que actuar demasiado, como decías, nos parques, nas áreas protegidas, e incluso falan de factor de formación de suelo. Entonces, pues os edafólogos estamos un pouco preocupados por eso, entonces queríamos saber, sobre todo nesta zona, que non ten nada que ver, cal é tanto a túa opinión como a de Fierro sobre esta problemática que temos dentro da red temática, Fodored, como sabes. Le cedo la palabra a Francisco Díaz Fierro, que es más experto que yo en ese tema, es más edafólogo que yo. Yo soy... Entonces, que incluso hai un factor de formación de solo, que non lle temos que dar mucha importancia. Sí, bueno, que a pregunta, sí, entendo perfectamente porque é unha teoría que creo que José Antonio coñece mellor dos americanos, ou por menos algúns, por menos naceu aí en parte, evidentemente non é un factor de formación do solo, nunca, non? O sea, é un factor nese sentido de degradación do solo, non? Está claro, é un factor que incide sobre o solo, evidentemente, pero é un factor de degradación, non de formación ou de agradación, como de alguna maneira podemos definir tamén a creación de solo, non crea solo en ningún momento, non? Bueno, tiñamos aí un telegrama. Ben, falouse en ambas presentacións da percepción do risco, nomeadamente por parte da sociedade civil, e, unha aparente consecuencia política actual parece ser que se quere priorizar a ordenación das masas forestais nas coroas urbanas, que, Vega comentou como unha cuestión positiva. Eu quería reformular isto e preguntar se non pensa que pode ser contraproducente priorizar isto, reducir a percepción do risco por parte da sociedade urbana e, aparentemente, de ser un pouco problemática, seguir adiante no espazo rural onde, de feito, onde en extensión sigue sendo maior actualmente, non? Gracias. Es un tema complejo, es un tema delicado. Sí, yo creo que no es fácil contestar y me he referido a él un poquito, digamos, tangencialmente, porque hay implicaciones complejas, políticas, indudablemente, ¿no? Y también de la vida humana. Entonces, ¿cómo contrapesas esos factores? Es difícil, ¿no? Recuerdo a Mark Casterno en una entrevista muy, muy interesante, que no sé si tuvisteis ocasión de oírla y tal, decir que hemos pasado de la actitud ingenieril, la proactiva, de voy a acabar con esto, a me refugio ya en mi castillo, que arde lo que sea,
y yo no puedo con esto, ¿no? Es una Creo que, crítica, de todas una maneras, crítica a la actitud. vaya a haber alguna otra intervención. Pero yo creo que sí, vaya- que vaya a ir sobre este tema se va a hablar máis. sobre este tema. Esta é agora xusto na que tiña que empezar o seguinte ponente, co cual vamos deixar aí 10 minutos para unha parada. Sí, perdón. Sí, a unha. Bueno, pois entón, a unha, vémonos aquí outra vez de volta. Moitas gracias. A unha.